Muy buenas tardes, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida a la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 2021 del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 15:37 del día 30 de julio del año 2021. Y conforme a la ley, sus reglamentos y demás relativos y aplicables en materia de transparencia, procederemos a iniciar nuestra sesión. Secretario, solicito de manera más atenta tomar lista de asistencia. Gracias, Presidenta. Presidenta, vamos a tomar lista de asistencia. Alicia Hernández. Presente. David Camacho. Presente. Su servidor, licenciado Alejandro Tomás, presente. Los tres integrantes del Comité de Transparencia con voz y voto, de los tres que lo conforman, se encuentran presentes. Por lo tanto, certifico que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión. Gracias, secretario. En virtud de que exista quórum legal, se declara formalmente instalada la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano Mexicano. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el primer punto? Claro que sí. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de quórum legal. Presidenta, le informo que ya se ha dado cumplimiento a este punto. Gracias, secretario. Le solicito sea tan amable de dar a conocer el segundo punto. El segundo punto del orden del día es lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, por lo que le informo que el orden del día es el siguiente. Primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto 2, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto 3, presentación y, en su caso, discusión y aprobación de la adversión pública relativa al contrato de obras públicas número FIDUM 2021-019, así como su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. El cuarto punto es la presentación y, en su caso, discusión y o aprobación de las versiones públicas relativas a documentos identificados como cédula de resultados número TIT diagonal 440 diagonal 2021 y oficio de aclaraciones número oficio 1431 diagonal del 21, en cada caso para su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Quinto, presentación y, en su caso, aprobación de la versión pública relativa a la resolución judicial recaída en el expediente 00410 del 2020, en cada caso para su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en la versión pública referida. Sexto, presentación y, en su caso, aprobación del índice de expedientes clasificados como reservados, pertenecientes al primer semestre del ejercicio 2021, y el séptimo, que sería el último, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Concluida la exposición del orden del día preestablecido, y una vez revisados y con pleno conocimiento de los temas que se habrán de tratar en la sesión, someto a su consideración la incorporación de algún tema. Gracias. Secretario, ¿sería tan amable a someter a votación económica el orden del día? Claro que sí, Presidenta. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia se siguen manifestar el sentido de su voto de manera económica, levantando la mano para la aprobación del orden del día. Los que estén por la afirmativa. El sentido de la votación son 3 votos afirmativos, no hay ningún negativo ni ninguno se abstuvo. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el tercer punto? Claro que sí. El tercer punto del orden del día es la presentación y, en su caso, discusión y o aprobación de la versión pública relativa al contrato de obra
Pública número FIDUM 2021-019, así como su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en la versión pública referida. Gracias, secretario. Miembros del comité. El Departamento Técnico, en su carácter de unidad administrativa del sujeto obligado FIDUM, de acuerdo a las atribuciones que le corresponden de la Ley de Transparencia y para dar cumplimiento a la fracción 28 del artículo 81 de la Ley de Transparencia, adjudicación directa, invitación restringida y licitación, solicita la aprobación de la versión pública del contrato de obra pública FIDUM 2021-019 y la confirmación de clasificación de información confidencial de los datos omitidos en la misma, como son datos identificativos, fecha de nacimiento, número de registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y número de credencial del lector, datos que se consideran como información confidencial. Dicha información debe ser protegida y resguardada por el sujeto obligado, siendo así que el Departamento Técnico determinó clasificar como confidencial dicha información. Por consiguiente, el Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva y o confidencialidad que realicen las unidades y tiene la facultad de aprobar las versiones públicas en los documentos o expedientes que contengan partes o secciones reservadas o confidenciales que el sujeto obligado elabora a través de sus áreas. Expuesto lo anterior, si tiene algún comentario al respecto que emitir. Por mi parte, ninguno. No. Gracias, compañeros. Secretario, ¿sería tan amable de solicitar a los integrantes la votación del punto antes expuesto? Claro que sí, Presidenta. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia se sirvan manifestar el sentido de su voto, levantando la mano para la aprobación de la versión pública relativa al contrato de obras públicas número FIDUM 2021-19, así como la confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos omitidos de las versiones públicas referidas. Los que estén por la afirmativa. El sentido de la votación son 3 votos afirmativos, no hubo ninguno en contra ni tampoco ninguna abstención, Presidente. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos la versión pública relativa al contrato de obra pública número FIDUM 2021-019, así como la confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en la versión pública referida. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto? Sí. El cuarto punto del orden del día es presentación y en su caso discusión y aprobación de las versiones públicas relativas a documentos identificados como cédula de resultados número TIT diagonal 440 diagonal 2021 y oficios de aclaraciones número 1431 diagonal 21, en cada caso para su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos de las versiones públicas referidas. Gracias, secretario. Miembros del comité, la Coordinación de Administración y Finanzas y su carácter de unidad administrativa, de acuerdo a las atribuciones que les corresponden de la Ley de Transparencia y para dar cumplimiento a la fracción 24 del artículo 81 de la Ley de Transparencia, informes de resultados de auditorías, solicita la aprobación de las versiones públicas de los documentos cédula de resultados número TIP 440 diagonal 2021 y oficio de aclaraciones número 1431 diagonal 21 y la confirmación de clasificación de información confidencial de los datos omitidos en la misma, como son datos identificativos, como es el nombre de personas físicas identificables que no reciben recursos públicos y que se consideran como información confidencial. Dicha información debe ser protegida y resguardada. Es así que la Coordinación de Administración y Finanzas determinó clasificar como confidencial dicha información. Si hay algún comentario que agregar. No. Secretario, ¿sería tan amable de solicitar la votación del punto expuesto?
Claro que sí, Presidenta. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia así manifestar el sentido de su voto, levantando la mano para la aprobación de las versiones públicas relativas a documentos identificados como cédula de resultados número TIC 440-2021 y oficios de aclaraciones número 1431/21, así como la confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Los que estén por la afirmativa, levantar la mano. Los que estén por la negativa, ninguno, ninguna abstención. El sentido de la votación son 3 votos unánimes. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos las versiones públicas relativas a los documentos identificados como cédula de resultados número TIC 440/2021 y oficio de aclaraciones número 1431/21, así como la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto? Claro que sí. Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el quinto, que es presentación y en su caso discusión y aprobación de la versión pública relativa a la resolución judicial recaída en el expediente 00410/2020, en cada caso para su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en la versión pública referida. Gracias, secretario. Informo a ustedes que el Departamento Jurídico, en su carácter de unidad administrativa y de acuerdo a las atribuciones que le corresponden de la Ley de Transparencia y de la normatividad, solicita la aprobación de la versión pública de la resolución judicial recaída en el expediente 00410/2020 y la confirmación de clasificación de información confidencial de los datos omitidos en la misma, como son datos identificativos en nombre de personas físicas que no reciben dinero público y datos patrimoniales como son dirección, número de lote, manzana y clave catastral. Lo anterior para dar cumplimiento a la fracción 36 del artículo 81 de la Ley de Transparencia, Resoluciones y Laudos. Es así como el Departamento Jurídico determinó clasificar como confidencial dicha información, que debe ser protegida y resguardada por el sujeto obligado. En virtud de lo antes expuesto, pregunto a ustedes si tienen algún comentario al respecto. No hay ninguna. Gracias. Secretario, ¿sería tan amable de someter a votación el punto expuesto? Así es, Presidenta. Se solicite de nueva cuenta a los integrantes del Comité de Transparencia se sirvan manifestar el sentido de su voto, levantando la mano para la aprobación de la versión pública relativa a la resolución judicial recaída en el expediente 00410/2020, así como la confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en la versión pública referida. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. El sentido de la votación son 3 por la afirmativa, Presidente. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos la versión pública de la resolución judicial recaída en el expediente 00410/2020, así como la confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en la versión pública respectiva. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto? Así es, el siguiente punto es el sexto, que corresponde a la presentación y en su caso aprobación del índice de expedientes clasificados como reservados, pertenecientes al primer semestre del ejercicio 2021. Gracias, secretario. Miembros del comité, informo a ustedes que el índice de expedientes reservados sigue igual al semestre anterior, se encuentra desierto, sin nada que declarar, en virtud de que ninguna de las unidades administrativas pertenecientes a esta paramunicipal presentó información relativa a expedientes clasificados como reservados, por no presentarse ninguno de los supuestos que marca la ley para clasificar la información como reservada. Siendo así que continúa desierto. Si tienen algún comentario al respecto por emitir.
No hay de mi parte. No, de mi parte tampoco. Gracias. Secretario, ¿sería tan amable de someter a votación el punto expuesto? Así es. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia se sirven manifestar el sentido de su voto, levantando la mano para la aprobación del índice de expedientes clasificados como reservados, pertenecientes al primer semestre del ejercicio 2021. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Sentido de la votación es de 3 por la afirmativa, Presidenta. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos el índice de expedientes clasificados como reservados correspondiente al primer semestre del ejercicio 2021, el cual se encuentra desierto debido a que no se cuenta con información reservada. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto? Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el séptimo punto, que sería la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Desahogados cada uno de los puntos del orden del día, ya no existir otro asunto por tratar, agradezco su asistencia y declaro clausurada formalmente la cuarta sesión extraordinaria del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali 2021, siendo las 15 horas con 54 minutos del día 30 de julio del año 2021. Gracias. Gracias, nada.